Hola, ¿cómo están muchachos? Muy bien. Espero que estén bien realmente y que estén al lado de sus familias para una nueva cápsula educativa de lengua y literatura. Estamos esta vez con niños de quinto grado. Trabajaremos en pantalla el contenido del día de hoy. Hoy tenemos realmente un contenido muy difícil. Cuando hablamos de los tiempos verbales compuestos del modo indicativo, vamos a entender un poco de que son dos verbos, pero donde un verbo de ellos es el que se conjuga, que a ellos le vamos a llamar también perífrasis, aquella palabra que se le anexa al verbo. Pero veamos entonces a continuación algo sobre esta temática. Dice ahí, en principio, los tiempos verbales compuestos son aquellos que se forman con el verbo auxiliar haber seguido del participio del verbo principal, que es el que le otorga el sentido global. Por ejemplo, jamás había visto algo igual en su vida. Jamás había visto algo igual en su vida. Si ustedes se fijan, había es un verbo que se le anexa al verbo principal, que es visto. Entonces, este verbo auxiliar, que es haber, es el que prácticamente se conjuga según los tiempos que hemos utilizado. Por ejemplo, visto, he visto, había visto, hemos visto, hube visto. Entonces, ¿han entendido eso? Solo he modificado el verbo haber, pero el verbo principal, que es la palabra ver, que está conjugada en visto, se ha mantenido invariable. ¿Qué quiere decir? Que aquellos verbos compuestos del modo indicativo, en sus tiempos respectivos, solo modifican el verbo haber. ¿De acuerdo? Y en su mayoría de estos verbos principales terminan en un gerundio. Por ejemplo, visto, to es un gerundio, que supongo que ya lo han visto un poco más. Pero veamos en pantalla lo siguiente. En pantalla nos van a mostrar que tenemos todos sus tiempos verbales compuestos que forman parte del modo indicativo. Y estos son 5. Trataremos de verlos todos en un determinado tiempo. Pretérito perfecto compuesto. Recuerden que cuando hablamos de pretérito nos referimos al pasado, ¿de acuerdo? Estos son los hechos pasados que ya se concluyeron, que ya hemos terminado. Por ejemplo, se forma, dice, del verbo haber conjugado en presente. Por ejemplo, he, has, ha, hemos, habéis, han, seguido del participio. Por ejemplo, siempre has sido un buen amigo con ella. Si ustedes se fijan, es un pasado, pero lo toman como lo dice ahí, como un verbo conjugado en presente. ¿Por qué? Porque ya está concluido, ya se hizo, ya está hecho. ¿De acuerdo? Podemos decir que pudo haber sido hace 5 o 6 minutos atrás, porque así le hemos dado algunas explicaciones anteriores y es un poquito complejo. Sigamos. Pretérito anterior, dice. En la lámina anterior teníamos el pretérito anterior que decía, se usa cuando el hablante quiere referirse a una acción pasada y terminada que tuvo lugar antes de otra acción, también ocurrida en el pasado. Se forma con el verbo haber conjugado en pretérito perfecto simple. Tenemos ahí hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron y seguida del participio. Por ejemplo, no bien hubo expuesto su punto de vista. No bien hubo expuesto su punto de vista. Dejó de escuchar razones. Si ustedes se fijan, hubo fue el verbo que se modificó, que se conjugó. Tenemos también ahí el pretérito, el futuro compuesto.
El futuro compuesto se trata de expresar probabilidades. En este caso, el enunciador habla de cosas pasadas que afectan el presente. Se forma con el verbo haber, conjugado en futuro. Por ejemplo, habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. El ejemplo más claro que podemos tener dice, le habrá dicho la verdad al juez. ¿Ya vieron? Le habrá dicho la verdad al juez. Si ustedes ven, el verbo nuevamente que se modifica es el verbo haber. En la siguiente lámina entonces continuaremos con uno que ya ustedes han visto, que se llama el pretérito pluscuamperfecto. Este se refiere a las acciones ya terminadas que han tenido lugar en el pasado y que son anteriores a otra acción también del pasado. ¿Se acuerdan una vez que les explicaba que hay varios tipos de pasado? Un pasado puede ser de 5 minutos a 1 hora, otros pasados con más tiempo y otros pasados que pueden ser de meses, pero otros también que pueden ser de años. Entonces, todo esto nos lleva a dividirlo de esta manera. Y en caso del pretérito pluscuamperfecto, él nos dice que es una acción pasada de acciones pasadas, o sea, un pasado más lejano. Y el ejemplo, palabras que tenemos, por ejemplo, son había, habías, había, habíamos, habíais, habían, seguido de su participio. Por ejemplo, estaba cansado porque no había dormido en toda la noche. No había dormido. ¿Hace cuánto no había dormido? Un tiempo pasado, pero muy pasado, porque quiere decir que esta persona estaba cansada. Y el último, que es el condicional, que se utiliza para expresar acciones que ya se produjeron, situaciones hipotéticas que no ocurrieron o deseos pasados que fueron imposibles de cumplir. Tenemos ahí los verbos habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían y seguida nuevamente de su participio. El ejemplo, si no te hubieras demorado al salir, habríamos llegado a tiempo. Si no te hubieras demorado al salir, habríamos llegado a tiempo. Habríamos llegado a tiempo. Una probabilidad. No estamos seguros de que llegara a tiempo. Y a eso le llamamos un condicional, un futuro incierto. Veamos entonces nuestra tarea. La tarea del día de hoy es que en la oración que tienen ahí presente van a identificar el verbo y el tiempo compuesto. En la oración identifica el verbo y el tiempo compuesto. La oración dice, he estado en Managua muchas veces. He estado en Managua muchas veces. Esa va a ser nuestra tarea. Nos vemos en la próxima cápsula educativa y repasen este contenido porque es muy difícil.